Muy buenas tardes, amados hermanos de la Iglesia Getsemaní. Es para mí un gran privilegio el compartir la palabra de Dios en el marco del mes de la juventud. ¿Qué cambiarías tú si pudieras saber lo que va a acontecer en el futuro? ¿Qué cambiarías de tu vida? Hoy, pues sin lugar a dudas, nos encontramos en situaciones extraordinarias que si muchos de nosotros hubiéramos sabido lo que iba a acontecer, sin lugar a dudas hubiéramos hecho pues algunos asuntos que quedaron pendientes, los hubiéramos realizado, hubiéramos tomado otro tipo de decisiones, pero ninguno de nosotros sabía lo que iba a acontecer. Y por esa razón hoy es tan relevante el hablar acerca de lo que sucedió en la vida de Daniel. Daniel es un joven que ha significado a lo largo de la historia un ejemplo de consagración. Y vamos a ver en la vida de Daniel la manera en la que Dios interviene a favor de sus hijos. ¿Qué es lo que nos quiere decir Daniel al escribir estos pasajes? Y vamos a ver muy claramente cómo Dios no está ajeno a las situaciones tan cambiantes que podemos enfrentar en nuestra vida. Padre bendito, te agradecemos mucho en esta tarde este privilegio que nos das de escuchar tu santa palabra. Por favor, Señor, que podamos estar atentos a lo que tienes para decirnos el día de hoy. Y así, bendito Padre, si hubiera alguna distracción en el lugar donde nos encontramos, de nuestra casa, por favor, Dios, tú danos la voluntad para no hacerle caso y estar muy concentrados en lo que quieres decirnos. Asimismo, entendiendo la responsabilidad tan grande que implica el hablar en tu nombre, te ruego que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. La primera forma en la que Dios interviene a favor de sus hijos y que vemos muy claramente reflejado en la vida de Daniel es porque Él es el autor de la historia. Aunque a nosotros pudieran parecernos los cambios, las circunstancias, como que no estábamos preparados para ello. Sin embargo, a Dios no le toma de sorpresa. Fíjense cómo este pasaje del capítulo 1 de Daniel, que ya se dio lectura hace algunos momentos, vemos lo que estaba sucediendo en el tiempo de Daniel, que él está escribiendo en este capítulo número 1 del versículo 1 y 2. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces dice que en este año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Entonces debemos de recordar que el pueblo de Dios estaba dividido en el reino del norte y el reino del sur, o Israel y Judá en el sur, y en este tiempo de cuando Nabucodonosor, uno de los grandes reyes babilonios de la historia, viene a conquistar esta nación, dado que hasta ese entonces había estado bajo el control de los egipcios.
Joacim, según lo vemos en el registro bíblico, en el segundo libro de los Reyes, el capítulo número 23, el verso número 37, que Joacim hizo lo malo ante los ojos de Dios. Así que la razón por la cual, fíjense cómo dice aquí el versículo 2, que el Señor entregó en sus manos a Joacim. Entonces, Dios usó a Nabucodonosor para traer el juicio por haber hecho lo malo este rey delante de Dios. Vemos nosotros a lo largo de la historia, tanto del reino del norte como del reino del sur, los reyes que hicieron lo bueno ante los ojos de Dios y cómo Dios los prosperó. Pero en el caso de Joacim, vemos nosotros que él hizo lo malo ante los ojos de Dios. Entonces, Dios trae este juicio no solamente en Joacim, sino también en la nación de Judá, en este reino del sur, para demostrarles que cuando Él dio la palabra que había sido recientemente, no tenía muchos años que había vuelto otra vez la palabra de Dios a ser escuchada, continuaron en las prácticas idolátricas, en las prácticas oscuras, la nación de Israel, contaminada por las ideas de las naciones a su alrededor. Entonces, es muy claro cómo en este capítulo 1 vemos la soberanía de Dios, cómo Dios está en control de todas las cosas. Fíjense cómo dice allí en el versículo número 2, y el Señor entregó. Pero después en el versículo número 9 dice, y puso Dios a Daniel. Pero vean ustedes una tercera vez en el versículo 17, dice, a estos 4 muchachos Dios les dio. Entonces, ¿qué es lo que nos dice estas frases a lo largo del capítulo número 1? Que Dios estaba muy atento a lo que sucedía, a cada uno de los detalles que venían y que habían llegado a la vida de Daniel, aunque para él y sus amigos los había tomado de sorpresa. Sin embargo, Dios se mantiene al control de cada uno de los detalles. A Dios no le sorprenden los cambios en la historia como lo hacen a nosotros. El panorama se ve muy difícil, como mencionábamos al inicio, la economía, los cambios que vienen, algunos jóvenes están pendientes de sus titulaciones porque no se han abierto todavía al 100% las universidades, los trámites están atorados, algunos que se iban a graduar lo tuvieron que hacer por una plataforma virtual, en fin, hay tantos cambios que se han venido a causa de la situación en la cual vivimos, pero algo que debemos de recordar es que Dios se encuentra en control de la historia. Dios pues es el Dios de la historia y lo vemos aquí nosotros también muy claramente. Dios está muy atento, aunque parezca desfavorable el futuro, Dios está bajo ese control. La segunda forma en la que Dios interviene a favor de sus hijos y que vemos reflejado aquí en la vida de Daniel, en cuanto a las características que deben de tener aquellos jóvenes a los cuales Dios ayuda. Fíjense, amados hermanos, cómo dice aquí la Escritura en el versículo número 3 en adelante. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer. Entonces, la edad que tendría, en una edad promedio de Daniel, pues serían unos 15 años, de acuerdo a todo lo que vemos en estos 12 capítulos de su libro que él escribió. Y
pues los jóvenes que estaban con él, estos compañeros, estos otros 3 que fueron escogidos, ese era el rango de la edad. Una edad que para hoy en nuestros días podríamos decir que estarían en la adolescencia. Sin embargo, la Escritura no menciona esa palabra adolescencia. Entonces, esta palabra muchachos implica desde que pudieron haber sido niños hasta que pudieron tener esta juventud, porque está hablando de una etapa que se vive, una etapa en la que todo ser humano debe de estar. Pero ahora vamos a ver qué características tenían estos jóvenes, incluido ahí Daniel. Dice la Escritura en el versículo número 3, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Entonces dice que trajese de los hijos de Israel, haciendo mención al nombre de Jacob, haciendo mención como un todo, como un pueblo, no especifica que eran del norte, sino hablando acerca de una nación en su totalidad. Pero dice que eran del linaje real de los príncipes. Entonces eran estos jóvenes también, pues no eran personas que se encontraban o que tenían un linaje bajo, sino eran un linaje alto, del linaje real. Entonces, otra cosa que vemos aquí es que no hubiese tacha alguna. Estos jóvenes se habían mantenido de acuerdo a la pureza que ahorita vamos a ver, de buen parecer, dice también la Escritura, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Fíjense las características: enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Ahora, lo que nos da a entender aquí este texto es que hubo un examen, hubo una prueba, y solamente algunas personas podrían haber pasado esta prueba. Entonces, es algo muy interesante que no está aquí mencionado ni el mismo rey Joacim, porque en la edad que sufrieron esta deportación, Joacim tendría unos 25 años, 10 años más que Daniel, y sin embargo no fue considerado en estos jóvenes que fueron escogidos. Entonces esta prueba, únicamente Daniel y sus 3 amigos se mencionan aquí, que fueron quienes pasaron estos exámenes. Pero hay algo muy interesante. Fíjense cómo dentro de estas características que tenían, habían sido aprendidas. Entonces, vean ustedes aquí cómo dice el versículo 4, enseñados en toda sabiduría. Más adelante vemos que iban a tener una capacitación de 3 años, pero estos jóvenes ya traían desde su hogar una capacitación, habían sido enseñados en toda sabiduría, en todos los caminos que brindaba la sabiduría, estos habían sido enseñados. Entonces esta palabra de sabiduría nos remonta al libro de Proverbios, es decir, que tenían esta capacidad de saber cuáles iban a ser los resultados o las consecuencias de sus acciones. Fíjense ustedes cómo hoy en día es algo de lo que los jóvenes carecen, el darse cuenta de las consecuencias de sus acciones. Si ustedes han visto en las noticias un joven que ha sido tomado por la policía porque se robó del Oxxo unas bebidas alcohólicas, y cuando lo entrevistan los noticieros y le preguntan ¿por qué lo hiciste? Entonces la respuesta común de los muchachos en esa misma edad es porque se me hizo fácil.
se me hizo fácil el hacerlo, el ver qué es lo que puede pasar, el no tener este entendimiento del resultado de mis acciones. Esto lo vemos en la vida de Daniel, en la vida de sus compañeros que habían recibido esta enseñanza. Y vemos nosotros que el Daniel, el nombre Daniel significa Dios es mi juez. Y cada uno de los nombres de estos muchachos tenía un significado muy profundo en una relación con Dios. Entonces, algo interesante cómo sus nombres ahora son cambiados a deidades babilónicas, como lo vemos nosotros también en el versículo número 7. De tal forma que a pesar de las circunstancias, a pesar de cómo la cultura quería absorberlos, sin embargo, ellos ponen de manifiesto lo que habían aprendido. Por eso vamos a la tercera forma, a la tercera manera en la que Dios interviene a favor de sus hijos. Noten ustedes aquí que ahora las convicciones de los hijos de Dios son puestas a prueba. Entonces dice el versículo número 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces, el versículo 8 y 9 viene el propósito de Daniel, la decisión que Daniel pone en su corazón de no contaminarse con la comida del rey. Y en el versículo 9 viene la intervención de Dios. Fíjense, dice la Escritura, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Hoy en día pareciera que nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en el lugar donde nos desenvolvemos, el proponernos en nuestro corazón el cumplir con los mandatos de Dios, el vivir de acuerdo a las normas de Dios, lo que tenemos marcado en su escritura, esto pareciera que en lugar de ser algo bueno es algo malo. ¿Por qué? Porque el mundo ahora celebra diferentes movimientos, están celebrando los movimientos a favor del aborto, en contra de la vida, en contra de la familia, están celebrando a favor de lo antinatural, de lo anticientífico, promoviendo el lesbianismo, promoviendo la homosexualidad, promoviendo todos estos asuntos que son antinaturales y que son anticientíficos. Y cuando hay algún comentario, cuando se proyecta algún joven en su convicción, inmediatamente le caen miles de personas a atacarlo. Y por eso se preferiría mejor hoy quedarse escondido, quedarse callado, dejar que las cosas ocurran sin levantar nuestra voz. ¿Para qué si vamos a ser atacados? Y sin embargo vemos que en las convicciones de Daniel, cuando él propone en su corazón no contaminarse, entonces Dios pone en los que estaban bajo su cuidado, lo pone en gracia, lo pone en buena voluntad. Entonces fíjense cómo estas dos características, el favor o la gracia y la buena voluntad. Entonces está haciendo, los términos son gracia y misericordia, la manera en la que Dios interviene. Entonces esto no es fácil. Y sobre todo en nuestros días, no es fácil el mantener las convicciones. Y sin embargo vemos a Daniel manteniendo sus convicciones. Fíjense que
lo que dice aquí la Escritura eran en cuanto a los manjares del rey. Esta porción de la comida del rey o de la provisión de la comida del rey habla de una comida excelente, y que más adelante otro rey que es llevado también preso a Babilonia, él sin ningún problema pues acepta esta provisión de la comida del rey, porque pues era de lo mejor de lo mejor. ¿Qué podría comer un rey de los imperios más grandes a lo largo de la historia? Pues lo mejor. Y sin embargo, estos manjares de la comida del rey, aunque era lo mejor, aunque era lo más sabroso, no estaban de acuerdo a los principios y a los lineamientos que Daniel y sus amigos conocían y vivían, y que eran parte de sus convicciones. Entonces, dice la Escritura, continuando en el relato, que Daniel le pide a quien estaba encargado de ellos, que el jefe de los eunucos lo había puesto para el cuidado de estos jóvenes: ponnos a prueba por 10 días. Y en 10 días vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces dice la Escritura que consintió con ellos en el versículo 14, y al cabo de los 10 días, dice el versículo 15, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Vean ustedes lo que estaba sucediendo aquí. En esta prueba de las convicciones no resulta el temor, sino al contrario. Ven que es mejor, que estaban más robustos que los otros muchachos, que se encontraban en una condición mejor. Y más adelante vamos a ver que no era solamente una condición física, era una condición psicológica y era una condición espiritual, que ellos se habían mantenido firmes. Al no violar su conciencia, ellos también mantienen su espíritu limpio. Y vean entonces ahora de qué manera Dios interviene. En cuarto lugar, pues Dios dota de lo extraordinario a jóvenes ordinarios. Vean ustedes que en este capítulo 1 de Daniel, la palabra muchachos aparece 4 veces. Como ya lo habíamos visto, en el versículo 4 aparece una vez, en el versículo 15, y 4 veces en total aparece esta palabra muchachos. Pero la palabra rey aparece 15 veces en el capítulo número 1, y la palabra jefe. Entonces, fíjense cómo el contraste que Daniel quiere poner en la mente de sus lectores originales. El ver esta disparidad, ¿no? Al mencionar 15 veces la palabra rey, el hablar acerca de los jefes, y presenta a Daniel y sus amigos como unos meros muchachos. Lo primero que se me vino a la mente fue el texto del Nuevo Testamento que dice que ninguno tenga en poco tu juventud, porque vemos aquí cómo lo abrumante en el contexto que se encuentra Daniel, en una cultura diferente a la suya, en una nación diferente a la suya. Vemos más adelante cómo Daniel, él continuaba orando y levantando sus manos e inclinando su cabeza todavía hacia el templo de Jerusalén, aún en su edad adulta, a los 70 años. Y sin embargo, él tiene esta convicción, a pesar de estar en una cultura diferente, en una nación diferente, rodeado de una religión diferente, puesto como un esclavo en lo más bajo y rodeado de tanta nobleza, de tantos jefes, y sin embargo, dice la Escritura, que no se hallaron como ellos,
nadie el que hubiera que se comparase a ellos. No se hallaron otros como ellos, y dice el versículo 20 que los halló el rey 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en su reino. Fíjense ustedes cómo en la medida que estos jóvenes honraban a Dios en lo que conocían, Dios los dotó en áreas que no conocían. Porque hoy pareciera a nuestros jóvenes que lo que ellos están haciendo, reuniéndose en la sociedad de jóvenes, aprendiendo en la escuela de formación cristiana, las predicaciones, esto de qué manera les va a servir en su vida. Pareciera que esto pues es irrelevante para lo que tienen que ellos vivir. Y sin embargo, hoy nos damos cuenta, al Dios mostrarnos la incertidumbre del futuro, que aún nuestros mejores planes pueden cambiar de un segundo a otro. Sin embargo, esto, al mantener nuestras convicciones, lo poco que tú sepas, el ponerlo en práctica, va a haber una oportunidad en la que tú vas a tener que mantener tus convicciones. A veces nos da pena el orar cuando estamos con nuestros compañeros, a veces nos da pena el elevar una oración antes de los alimentos cuando vamos a los tacos saliendo de la universidad o que nos quedamos de ver con nuestros amigos y nos da pena orar y pues comemos así nada más y en nuestro corazón sabemos que algo nos hizo falta y no lo hacemos por vergüenza, por pena. Pero si tú te mantienes fiel en lo poco o en lo mucho que tú conozcas de Dios, y si tú le honras a Dios manteniéndote fiel, Dios te va a honrar a ti enseñándote lo que no conoces. Fíjense cómo dice la Escritura, que Daniel en el versículo 17 tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y ahora los capítulos que vienen a continuación es el desarrollo de esa habilidad que Dios puso sobre Daniel y la manera como esta habilidad que Dios puso en Daniel fue utilizada para conocer el futuro. Qué interesante es el darnos cuenta de esto. Por tal motivo, tú puedes confiar en que no importa el periodo histórico en el que te encuentres, por más sombrío que éste parezca, si te mantienes fiel a Dios, Dios obrará en tu favor. Puede ser que te veas muy chavo, muy novato en el área donde te encuentras laborando, rodeado de jefes, pero tu fidelidad será puesta a prueba. Y si honras a Dios con lo que conoces, Dios te honrará dotándote de lo que no conoces. Una prueba que la humanidad no sabía que le venía. ¿Cómo saldrás tú ahora en esta situación? Conociendo que Dios obra a favor de sus hijos, así como lo hizo con Daniel. Padre Santo, queremos rogarte que tú estés con nosotros, ayudándonos a ser fieles en nuestras convicciones. Que por favor, nuestro buen Dios, estemos muy conscientes de que tú estás interviniendo en la historia. A pesar de que pareciera el futuro incierto, sin embargo, tú tienes todo bajo control. Permítenos pues vivir bajo esa gracia en la cual Daniel también vivió. Permítenos vivir bajo esa fe
en la cual Daniel se mantuvo firme a pesar, Señor, de las presiones que él vivió. Y que así nosotros podamos honrarte y vernos, oh Dios, recompensados por tu intervención en nuestra historia. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos.